¿Cómo te afecta la inflación y cómo protegerte? ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Y por qué deberías estar muy preocupado? Vivimos en una era donde los precios suben, pero las respuestas escasean. Mientras vas al supermercado y sientes que tu dinero rinde cada vez menos, los titulares anuncian con bombo y trompeta que la inflación está bajando. Pero una trompeta silenciosa se está gestando en las alturas del poder económico. Por ejemplo, Trump y la Reserva Federal están al borde del enfrentamiento. Trump quiere despedir a Jerome Powell, lo quiere demandar, pero pues no puede porque la Fed es independiente. La razón: Powell no cede ante la presión de bajar las tasas, mientras Trump lo acusa directa o indirectamente de asfixiar a la economía. Pero esto va más allá de una pelea entre dos figuras públicas. Es el síntoma de un sistema quebrado donde la política fiscal culpa a la política monetaria y nadie se atreve a ver al verdadero problema de fondo. Los precios de servicios médicos, vivienda, alimentos y ropa no dejan de subir desde mucho antes del COVID, y hoy esa tensión se traduce en estrés social, desconfianza institucional y un riesgo sistémico que nadie quiere nombrar. Todavía. Y aquí el chivo expiatorio. Trump, los aranceles y su guerra económica son los culpables, pero ¿será? ¿Te estás preparando o solo estás esperando a que alguien más solucione el problema? Quédate hasta el final porque al terminar este video sabrás que si alguna vez sospechaste que la economía está en mucho peor estado de lo que los políticos y los medios te quieren hacer creer, estás en lo cierto y no estás solo. Mientras ellos te distraen con discursos optimistas y promesas vacías, tú has sentido en tu bolsillo una verdad imposible de ocultar. Hazte caso, tú tienes la razón y en este video voy a mostrarte cómo protegerte, incluso cuando los políticos insistan en que no hay de qué preocuparse. Porque cuando el sistema empieza a desmoronarse, los que se atreven a ver la realidad son los únicos que pueden prepararse. El cuento de los aranceles. Nos han dicho que la inflación comenzó con los aranceles de Trump, que su guerra comercial encendió la mecha. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa narrativa es solo una cortina de humo política? En 2017, cuando Trump entró a la Casa Blanca, la inflación ya estaba en 3%, el mismo nivel que la Reserva Federal proyecta para los próximos 13 meses. Incluso en marzo y abril, cuando se anunciaron los aranceles, la Fed ya predecía un alza del 3.6%, y aún así culparon a los aranceles y lo compararon con la ley Smoot-Hawley. ¿Te suena familiar? La ley Smoot-Hawley es una ley que elevó unilateralmente los aranceles estadounidenses a los productos importados. Así justificaron la Gran Depresión. Y esta vez el guión no encaja otra vez. Algo más profundo está ocurriendo. Hablemos del elefante en la habitación: la inflación estructural. ¿Qué hay de los precios reales? Sino los que tú y yo sentimos en el supermercado, en el hospital, en la gasolinería. Los propios miembros del Banco Central lo admiten. En los próximos años se espera que los precios suban 5.5% en alimentos, 9.3% en medicina, 4.2% en gasolina y más del 9% en rentas y colegiaturas. Ninguno de estos aumentos tiene que ver con un arancel. La inflación que vivimos es un efecto secundario de la política comercial. Es el síntoma de algo que viene acumulándose desde hace años. ¿Desde cuándo exactamente? ¿Quieres saber el verdadero origen de la inflación? Es una crisis en la confianza en el sector público. La raíz de esta inflación no es monetaria, ni siquiera económica en el sentido tradicional. Estamos atrapados en una tormenta perfecta. Una crisis en la deuda y en las finanzas de los gobiernos de todo el mundo que está derramándose a una crisis de confianza política global. Y aunque hoy los medios nos distraen con causas inmediatas, todo esto empezó silenciosamente en 2015. Ese fue el año en que la inflación comenzó a subir y la gente empezó a desconfiar del sistema. Al año siguiente, el establishment sufrió sus golpes más duros. En Europa, los británicos votaron a favor de Brexit y en Estados Unidos, Trump ganó la presidencia. Ni Brexit ni Trump causaron el cambio. Fueron los síntomas, el punto de quiebre. La fe en las instituciones comenzó a erosionarse y desde entonces entramos en un nuevo ciclo histórico. Pero si esto es cierto, ¿qué viene después? Para que te des una idea, te voy a contar la historia del ticket que lo revela todo. Siento que voy a enfermarme. Acabo de revisar mi historial de Walmart y encontré este pedido de hace 2 años en mi despensa de todo el mes. 45 artículos cuestan $126. Un mes entero de despensa básicamente solo para mí. Pero noté este botón de reordenar todo y quería ver cuánto costaría ahora. Ahora, este pedido de 45 artículos por un mes habría costado $414. Eso es 4 veces más. Decidió hacer un pequeño experimento. Volvió a ordenar exactamente los mismos artículos del supermercado que había comprado 2 años atrás en Walmart. Misma tienda, misma lista. Pero el resultado se volvió viral. En 2021 su cuenta fue de $126.67. En 2023 por los mismos productos pagó $414.39.
Estamos hablando de un incremento del 227%. Nada de lujo, solo artículos básicos. ¿Cómo es posible que en solo 2 años la misma canasta se haya triplicado? Mientras el gobierno insistía en que la inflación era transitoria. Y si te dijera que te están mintiendo, porque la narrativa oficial nos dice que la inflación ronda el 3% anual. Pero los números que vive la gente dicen otra cosa. ¿Será que los indicadores fueron diseñados para no reflejar la realidad? ¿O es simplemente más conveniente culpar a alguien más que admitir una verdad más incómoda? El caso de este usuario no es aislado y muchos están despertando con la misma sensación. Algo no cuadra, porque las cifras oficiales no reflejan tu día a día en la tienda. ¿Será entonces culpa de Trump y los aranceles? Es fácil culpar a los aranceles. Los medios lo repiten sin cesar. Trump desató la inflación con su guerra comercial. Y a simple vista suena lógico, hasta que te encuentras con datos que nadie te está mostrando. Aquí viene el remate final. El propio Consejo de Asesores Económicos del Gobierno de Estados Unidos emitió un informe demoledor. Su hallazgo: los aranceles no son los culpables de la inflación. De hecho, el costo de los bienes importados ha bajado, incluso mientras los precios generales se estancaban o seguían subiendo. ¿Cómo explican eso? Las importaciones cayeron 0.8%, mientras el índice de precios apenas subió un 0.4% de diciembre a mayo. Y los componentes importados del índice de inflación incluso disminuyeron un 0.1%. Entonces, si no son los aranceles, ¿qué está empujando los precios hacia arriba? El informe deja una pista: los servicios, la deuda y quizá algo más profundo. Algo que los titulares no quieren que veas. ¿Te animas a mirar atrás del telón? Entonces, ¿nos están mintiendo con los números? Lo que no te dicen sobre la inflación es quizás lo más importante. Los gobiernos no miden la inflación para informarte, la miden para crear la ilusión de control y competencia. Pero, ¿sabías que antes incluían el precio de los bienes raíces en el índice? Pero cuando subieron demasiado, los reemplazaron con rentas. Y cuando las rentas también se dispararon, fácil, las cambiaron por rentas controladas. El resultado: una narrativa que no refleja tu bolsillo. Tomemos 2022. Si usáramos la fórmula del índice de inflación, pero pre-1980, hubiéramos visto una inflación cercana al 10%. Pero si nos enfocamos solo en lo que realmente afecta el día a día, comida, energía, transporte, impuestos, la cifra real fue de 32%. Los huevos subieron casi el 50%, la mantequilla 35%, la harina 25%, el aceite 23% y el arroz 18%. Pero claro, para bajar el promedio, meten cosas como clips, palillos de dientes o computadoras, cuyo precio cae por la tecnología. Y aunque no compres una computadora cada semana, ¿tiene sentido? No para tu bolsillo. Es más, ni siquiera incluyen los impuestos de venta o el alza real en rentas. La realidad es que el índice de inflación ha sido manipulado tantas veces que hoy es más propaganda que estadística. Y esto abre una gran pregunta. Si los números oficiales no reflejan la realidad, ¿qué más nos están ocultando? Entonces, ¿por qué todo se volvió tan caro? La realidad es que la inflación nunca fue transitoria, como nos lo taladraron durante e inmediatamente después de la pandemia. Pero la realidad es que los precios simplemente nunca regresaron a su nivel anterior. Cuando la economía global se paralizó durante el COVID, todo cambió. El mundo entero sufrió interrupciones masivas en las cadenas de suministro, pero el golpe letal vino después. Los gobiernos comenzaron a gastar como si el dinero fuera infinito, y luego, en lugar de estabilizar las cosas, duplicaron sus apuestas con políticas verdes que elevaron los precios de la energía. Como si eso no fuera suficiente, el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia echaron gasolina al fuego. Pero lo más preocupante es que todo esto alimenta la crisis en las finanzas del gobierno y la confianza en los gobiernos, que empezó a colapsar en 2015. El sistema cambió para siempre. La pregunta ahora no es si los precios bajarán, sino si alguna vez volverás a confiar en lo que te dicen. ¿Crees en tu bolsillo o en los bancos centrales? ¿En tu experiencia, en tu vida cotidiana y en tus ojos o en sus gráficas? La historia apenas comienza, pero ahora debes protegerte antes de que sea demasiado tarde. Si te vas a llevar algo de este video, es que el riesgo más grande hoy no está en la bolsa de valores, está en los gobiernos. ¿Por qué seguir confiando tu futuro a una deuda impagable? Las opciones son claras. Sal de la deuda pública y empieza a invertir en el sector privado. Muchos creen que las tasas de interés suben porque todo se está normalizando. Pero cuidado, eso es solo una ilusión peligrosa. ¿Las tasas van a subir? Sí. ¿Los bancos te van a asegurar que son rendimientos altos y libres de riesgo? Sí. Pero no porque la economía esté mejorando, sino porque los grandes inversionistas institucionales están abandonando la deuda gubernamental en masa. Naturalmente, las tasas de interés deben de subir para mantenerse atractivas y justificar el riesgo. De hecho, es una fórmula matemática que se usa para evaluar la deuda. Cuando los inversionistas venden, el precio de los bonos baja y a causa de esta formulita las tasas suben. La deuda del gobierno parece una operación sin riesgo.
hasta que ya no lo es. Estamos entrando en una crisis de deuda soberana sin precedentes, donde incluso los estados más poderosos enfrentarán bancarrotas inevitables. Y cuando eso pase, el que haya creído que los bonos del gobierno eran seguros, va a pagar el precio. ¿Te estás preparando o sigues confiando en lo que te enseñaron en la escuela? Lo que viene no es un ajuste, es un nuevo sistema. En conclusión, ahora sabes cómo te afecta la inflación. Sabes que los gobiernos manipulan las métricas de inflación metiendo elementos como clips, palillos de dientes o computadoras para proyectar algo que no se sostiene en la vida cotidiana de las personas, como el caso de nuestro amigo y su experiencia en el supermercado. Pero lo más importante es que ahora sabes cómo protegerte, que hay una crisis en las finanzas y en la deuda del gobierno. Y sabes que, mientras las tasas de interés suban, los bancos y los vendedores de humo te van a decir que la mejor opción para invertir sin riesgo es la deuda del gobierno. Pero la realidad es que más temprano que tarde los políticos se tendrán que enfrentar a la realidad de que no pueden pagar sus deudas y que incluso solamente pagar los intereses se ha vuelto insostenible. Europa y Japón ya están en las etapas finales y son las piezas de dominó que pueden desatar una reacción en cadena que afecte a todos los gobiernos del mundo. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto. Déjame en los comentarios abajo, ¿has notado un aumento en los precios en tu día a día? Pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis de las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda del gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe de cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.